Maravilloso. Ella es la bienaventurada, ¿no? Y que eso se puede también ligar, don Jesús, con las bienaventuranzas, ¿no? Que nuestro Señor habla de las bienaventuranzas y Nuestra Señora llama la bienaventurada, ¿no? La que recibe esa, como todas esas bienaventuranzas. Nuestra Señora dice, debe ser llamada bienaventurada y los protestantes pueden decir, bueno, nosotros la llamamos santa, o sea, nos extendemos en ciertos elogios, unos más, otros menos, pero no llegamos a ciertas cosas. Y una de esas cosas es llamarla virgen, la virgen, porque Nuestra Señora no fue virgen. La Escritura dice que nuestro Señor tuvo hermanos. Y si son hermanos es porque son hijos de María, ¿o no? Bueno, este es el argumento fundamental, ¿no?, que usan los protestantes cuando quieren desprestigiar la virginidad, ¿no? Y en concreto la virginidad de María, ¿no? Están diciendo, no, es que María no fue virgen porque tuvo otros hijos con San José. Bueno, ya de partida hay que decir que literalmente, o sea, lo que es literalmente, jamás encontrará un protestante en las escrituras que hable hijos de María son dos puntos y empieza a hacer una enumeración. No hay esa expresión hijos de María en todo el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué los católicos decimos que María fue virgen? El dogma de la virginidad de María lo que dice es que María fue virgen siempre, antes del parto, en el parto, después del parto. Hay una perpetua virginidad de María. En general, ningún cristiano pone en duda que María fuera virgen antes del parto. Isaías 7:14 es muy claro. El Señor os dará una señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Hasta ahí todos los cristianos, en principio, estamos de acuerdo. Virginidad en el parto. El mismo texto del profeta Isaías sirve para probar que fue virgen durante el parto, pues tenía que ser la virgen la que diera luz. Sin embargo, para reforzar este argumento, vamos a usar otro texto. Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La escritura nunca habla de que dio a luz con ayuda de una partera. Si no podemos entender que inmediatamente de haber dado a luz envolvió al niño en pañales. Por lo tanto, no hubo ningún tipo de desgarro en su virginidad. Su virginidad tuvo que quedar intacta. El tema de no haber habido partera que ayudara a la Virgen con el niño, como suele pasar en todos los partos, es una prueba evidente de que siguió siendo virgen en el parto, además del texto de Isaías que antes hemos citado. Después del parto, podemos citar varios textos. Mateo 2 del 13 al 15, Mateo 2 del 19 al 20, Lucas 2, 41, 47. Estos textos que estoy citando son iluminadores por varios motivos. El último, Lucas 2, del 41 al 47, se dice que sus padres iban todos los años a la fiesta de la Pascua a Jerusalén. Algo que no habría podido ser cierto si María hubiera estado embarazada y hubiera tenido más hijos, ya que esas peregrinaciones eran de bastantes días y la mujer se quedaba en su casa cuidando a los niños. En todo el pasaje nunca se habla de que María y José, además de Jesús, hubieran ido con otros hijos. Es curioso que esto pasara a los 12 años de haber nacido Cristo, tiempo más que suficiente para tener otros hijos. Este pasaje ya debería ser suficiente para probar que Cristo no tuvo otros hermanos. Además que después de esto nunca más se habla de José, lo cual nos induce a pensar que ya habría muerto, pues debía ser mayor que la Virgen. Por tanto, el suponer que después de 12 años tuvieron otros hijos es algo totalmente ilógico y sin sentido. Luego tenemos el pasaje de Juan 19 del 25 al 27.
Al final de su vida, al pie de la cruz, tan solo estaba su madre, algo que es incomprensible si hubiera tenido hermanos carnales. ¿Cómo iban a dejar sola a su madre en un momento de tanta angustia y dolor? Un hijo en esa circunstancia no abandona a su madre. Pero al pie de la cruz, ninguno de los 4 evangelios habla de ninguno de los supuestos hijos de María o hermanos de Jesús. Tenemos que entender que en la cultura hebrea o aramea o semita, que era la cultura de la que venía Jesús, el idioma hebreo y arameo no es un idioma tan rico como puede ser ahora el español o el inglés, y con una sola palabra designaban muchas otras realidades. Esto era lo que pasaba con la palabra hermanos, que significaba para referirse a primos, sobrinos, conciudadanos, parientes, etc. Entonces, cuando la escritura habla de hermanos de Jesús, en realidad podían ser parientes, primos o hijos de San José con otra mujer. Los hermanos de Jesús, que generalmente se mencionan en Mateo 13:55 y Marcos 6:3, que son los dos textos fundamentales que citan los protestantes para decir, esos son los hijos de María, esos hermanos en realidad no son hijos de María, sino que son hijos de otras parejas que vamos a ver ahora. Cleofás y María vendrían a ser los padres de Santiago, José, Judas y Simón. Para ello es fácil acudir a textos como Marcos 15 del 40 al 41, Marcos 15, 47, Marcos 16, 1. Ahí vemos claramente que leyendo esos pasajes vamos a poder ponerle nombres a Santiago, Simón, Judas, José, etc. Si identificamos a Salomé con la madre de los hijos del Zebedeo, Juan 19:25, y identificamos a la otra María como la madre de Santiago y José, esposa de Cleofás, Marcos 15:40, y Marcos 6:3, que usa José, son las dos únicas veces que esta expresión aparece en el Evangelio y por tanto deben estar conectadas, pues se debe referir al mismo núcleo familiar. Por todo ello, estos supuestos hermanos de Jesús son en realidad parientes o familiares, pero no son hijos naturales de María. La singularidad de ser madre de Dios ya como que empieza a chocar mal, ¿no? Si ella es madre de Dios, pero a la vez es madre de otros, no funciona. Entonces está ligado. Y esta es la pregunta. Nuestra Señora es madre de Dios, pero si Dios es eterno y usted nos decía que Dios está por encima de la Virgen, ella es una criatura, ¿cómo es que ella es madre de Dios? Muy sencillo. Nosotros no estamos diciendo que María sea madre de Dios desde la eternidad, porque María fue una criatura, fue creada por Dios. Sus padres, aunque no vienen los nombres en las escrituras, los conocemos por la tradición, que eran Santa Ana y San Joaquín, ¿no? Entonces, María no es eterna. Pero lo que sí sabemos es que en la plenitud de los tiempos, y eso nos lo dice San Pablo en Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, Dios, el Padre eterno, envía a su Hijo, que también es eterno, en la plenitud de los tiempos, es decir, cuando llega el momento, para que naciera de mujer, es decir, se hiciera carne, se encarnara. Entonces Jesús tuvo dos nacimientos. Nacimiento en la eternidad, evidentemente, porque Jesús es eterno, y el nacimiento en carne, cuando se hace carne, cuando adquiere el cuerpo y la sangre como cualquier hombre. En ese momento es cuando elige a María y cuando María empieza a ser madre de aquella persona que va a ser Dios. Las madres dan a luz a personas, no dan a luz a un cuerpo, no dan a luz a un trozo de carne, no, dan a luz a toda la persona, a un niño íntegro, pero es una persona humana, ese niño, con su cuerpo, con su sangre, con sus pensamientos, con sus ideas,
con su conciencia, con su mente. La madre es madre de todo ese ser que nace, ese ser que tiene vida, ¿no? Entonces, como es madre de una persona y Jesucristo es persona divina, nosotros los católicos lo que decimos es que María es madre de la persona divina encarnada, es decir, madre de Jesucristo, porque la persona divina que se ha encarnado ha sido la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Decir que María es madre de Dios es tan sencillo de entender como si nosotros dijéramos que Ana, por ejemplo, es la madre del alcalde o Ana es la madre del presidente. Ana no le dio la alcaldía, ni Ana le dio la presidencia. María no le dio la divinidad a Jesús. Pero, como la persona esa es alcalde, es presidente, o en el caso de Jesús, esa persona es Dios, pues María es madre de esa persona, evidentemente. Y si yo a Ana puedo decir que es la madre del alcalde, pues yo de María puedo decir que es la madre de Dios, sin ningún problema teológico, porque no podemos decir que María es solamente madre de un trozo de carne, porque no hay ninguna mujer que dé a luz a trozos de carne, da a luz a personas. Lucas 1:43 dice, ¿por qué me concedes esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces Santa Isabel está diciendo que María es la madre de su Señor. Y o Santa Isabel era una judía idólatra que tenía muchos señores, o el único señor de Santa Isabel es el Kyrios, el Dios, que es el Dios al que los cristianos nos estamos refiriendo. Entonces, si en la Escritura está diciendo Madre del Señor, es un símil a Madre de Dios. Es exactamente lo mismo. Es decir, Madre del Señor que Madre de Dios. El término griego Theotokos viene a decir la parturienta de Dios, es decir, la Madre de Dios. Como el Señor no puede ser otro que Dios, pues Madre del Señor y Madre de Dios es exactamente lo mismo. Los primeros cristianos no tuvieron duda en reconocer a María como Madre de Dios. Tenemos, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, en el año 106, dice, nuestro Dios Jesucristo fue concebido por María, de acuerdo con el plan de Dios. Ahí está diciendo que Dios, Jesucristo, es concebido por María. O sea, María concibe a Dios. Es la definición de Madre de Dios. San Efrén de Siria, en el año 350, esta virgen se convirtió en madre conservando su virginidad, y aunque sigue siendo una virgen que lleva a un niño en su seno y la esclava y el trabajo de su sabiduría, se convirtió en la madre de Dios. Pues ya vemos cómo hacia el año 300 ya los cristianos empiezan a llamar a María Madre de Dios, claramente, ¿no? Entonces, el concepto de Madre de Dios no es un invento de la teología, sino es fruto de una reflexión y meditación profunda y seria de las Sagradas Escrituras. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.